Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del ciclo mensual de comunicaciones de los y las investigadoras e investigadores del Instituto de Artes del Espectáculo, de la Facultad de Filosofía y Letras. En esta oportunidad recibimos al área de teatro y artes escénicas a cargo de Jimena Trombeta y de María Fuckelman para compartir, para que nos hagan saber las actividades que están, que involucran al área, las investigaciones y poder compartir parte de la producción de un área tan nutrida como es la de ustedes, con quien vaya a escuchar nuestra presentación. Así que sin más preámbulos, bueno, María, te doy la palabra y gracias por estar. Muchas gracias a vos, Daniela, un placer. Bueno, en principio recordar que nuestra área tiene como meta principal el estudio del teatro y las artes escénicas, tanto en sus dimensiones actuales como en un recorrido más histórico, bajo la concepción de teatro matriz, que incluye no solo al teatro en sentido moderno, sino también a todas aquellas prácticas que lo abordan de manera liminal. Los investigadores que estamos dentro del área trabajamos temáticas de lo más variadas. A su vez, nos interesa promover la gestión cultural, organizando distintos espacios de intercambio, jornadas, conferencias, conversatorios, seminarios y otras propuestas. Y en este sentido, consideramos de gran importancia la concreción de actividades que nos permitan establecer lazos interdisciplinarios también con otras de las áreas del instituto. Mi gato ahí. Decía entonces que también, por supuesto, que nos interesa la publicación en libros o revistas especializadas de los materiales producidos, ese es otro de los objetivos, y el área también está abierta para recibir a estudiantes interesados que tengan ganas de hacer sus investigaciones. Entonces, bueno, ya que estamos en este ciclo de comunicaciones, lo decimos por si hay alguien a quien podamos ayudar al mismo tiempo integrarse al área de alguna manera. Invitamos a que se acerquen si eso es así. En principio, ahí está. En principio, nosotros con Jime, que somos las co-coordinadoras del área, hay 10 proyectos en curso dentro de nuestra área. 4 son proyectos de doctorado propiamente dicho, uno es un PIP, 4 son CONICET y uno es FILOSIT. Yo voy a hacer una descripción por encima de estos proyectos y después le voy a dar la palabra a Jime para que profundice en uno. En principio, los 4 proyectos de doctorado propiamente dicho son, el primero es de Flavia Montelo, que la está dirigida por Jorge Dubati, y su proyecto se llama Principios técnicos y fundamentos teóricos de la formación del habla. Es una palabra muy difícil esta, Sprachgestaltung, no sé, lo dije así como en alemán está, ¿no? Rudolf Steiner, para el trabajo de la voz hablada expresiva. Segundo proyecto de doctorado es de la teatralidad andina Ayuyascani, Caminos de Teatro Popular, que es de Rodrigo Penza Guerra y también está dirigido por Jorge Dubati. El tercero es Cartografía de Dramaturgias de Mujeres Cuyanas, Representaciones de la Dictadura, 1976-1983, y Trabajos de la Memoria en Postdictadura, 1998 a 2020, que es de Diana Calabrese y también dirigida por Jorge Dubati. Y el último, dirigido por Dubati también, es el Teatro Independiente Paraguayo entre 1970 y 1989 y sus proyecciones en las prácticas escénicas de la postdictadura 1990-2000 y el investigador es Víctor Ramón Sosa Traversi. Después tenemos un proyecto PIP, que es Proyecto de Investigación Plurianual, que está dirigido por Mauricio Tosi y se llama Dramaturgias con voluntad de otredad, un estudio poético comparado con perspectiva interregional, Patagonia, Cuyo y Noroeste argentinos, periodo 1980 a 2008. Está integrado por Jorge Dubati, bueno, María Fuckelman, que soy yo, Gisela Gaspuga, Ricardo Dubati, Raúl Santiago Algán, Valeria Mozzoni, Agustín Leandro Schmeiser, Mauricio Ramos Yacine y Grisby o Gaspuga. Como dije, lo dirige Tosi. Bueno, acá me puedo explayar mínimamente un cachito más porque lo integro. Hemos participado
en diferentes congresos y jornadas con trabajos vinculados al proyecto, pero quería destacar la publicación del libro que se llama Solidaridades Territoriales en la Praxis Escénica Argentina Contemporánea, cuyos compiladores fueron Mauricio Tosi y Anabel Paoletta, y se publicó en Tandil por Arte Publicaciones de la Universidad Nacional del Centro, UNICEN, en 2024, que bueno, el 2024 es el año un poco por el que estamos informando ahora y un poquito del 25, que está disponible virtualmente, gratis. Así que, bueno, quienes estén interesados pueden acudir a él. En mi caso, yo trabajé para ese libro, la Federación Argentina de Teatros Independientes, FATI, y los teatros de las provincias, 1962-1964, a través de la lectura de sus actas, así se llamó el capítulo. Y, como decía, además de presentarme con ese tema o temas vinculados que se desprendían de eso a distintos encuentros académicos, me anoté en el programa de postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con un proyecto de investigación titulado La Federación Argentina del Teatro Independiente, a partir del análisis de su documentación interna, 1962-1964, bajo la dirección precisamente de Mauricio Tosi y enmarcado en este proyecto. Por eso lo menciono en este momento. Y bueno, ese programa de postdoctorado se completó con la publicación de un artículo en revista académica, que en mi caso fue en la revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también se publicó en otoño del 2024, y mi trabajo se tituló Solo un compendio de buenas intenciones, el vínculo entre la Federación Argentina de Teatros Independientes y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, a partir del análisis de documentación interna. Así que bueno, así como un desprendimiento del PIB, hice los estudios de postdoctorado, que bueno, ya me avisaron que fueron aprobados, por suerte, así que bueno, eso por un lado. Sigo, después de este paréntesis, con los otros proyectos. Entonces decía que teníamos 4 doctorados propiamente dichos, un PIB, y ahora tenemos 4 investigaciones radicadas en el CONICET. Una de ellas es Representaciones de lo judío en el teatro argentino de la postdictadura, 1983-2003, tópicos, poéticas y memorias, que está a cargo de Paula Ansaldo y está dirigido por Jorge Duati. Paula es investigadora asistente del CONICET. Después, la dirección teatral en Buenos Aires durante la última dictadura militar, en 1976-1983, Formas de Producción Poéticas y Política, que es un proyecto a cargo de Eugenio Shkolnikov y dirigido por Jorge Duati y codirigido por Mariano Saba. Su investigación, él está con beca del CONICET, beca de doctorado. El tercer proyecto radicado en CONICET es Fiesta, Performance y Autogestión, prácticas transformistas contemporáneas en la ciudad de Buenos Aires, que es de Agustina Trupia, dirigida por Jorge Duati y codirigida por Ezequiel Lozano. También, si no me equivoco, es una investigación de doctorado. Quiero decir, que está haciendo su doctorado, que recuerde, todavía no se ha doctorado, pero me parece que ya está en eso, Agustina. No quiero meter la pata. Y el último proyecto radicado en CONICET que tenemos en nuestra área del IAE es el mío, que es el concepto de teatro independiente en Buenos Aires, del teatro del pueblo al presente teatral, estudio del periodo 1945-1969, que bueno, está a mi cargo María Fuckelman y dirigida por Jorge Duati. Bueno, acá no me quiero explayar porque no tiene sentido ni tiempo en relación a todas las presentaciones en congresos o publicaciones, etcétera, pero solamente quiero destacar algunas pequeñas cosas. En principio, si bien no es necesariamente solo de este proyecto, pero sí se vincula con este proyecto, en 2024 realizamos las terceras jornadas de estudio sobre teatro independiente, que es, como decía, como decíamos al principio, que tiene ese espíritu interdisciplinario también, porque bueno, trabajamos en colaboración, por ejemplo, con el área de títeres del instituto,
Estas jornadas fueron organizadas por Paula Ansaldo, Bettina Girotti, Rocío Villar, Jimena Trombeta y por mí. Son las terceras porque ya habíamos hecho en 2016 y 2018 los dos primeros encuentros. Bueno, después tuvimos que espaciar bastante tema pandemia y otras cositas, pero fue muy fructífero, no solo por los encuentros en sí, sino porque durante las jornadas pudimos presentar el segundo libro de producto de estas jornadas, que había sido producto de las segundas, pero bueno, las presentamos ahora en el tercero porque aparte había salido hacía muy poco, que el libro se llamó Teatro Independiente, Grupos, Espacios y Prácticas, y fue editado por Argus, Argus A en 2024, que también se consigue online de forma gratuita y también se puede comprar en físico, pero es accesible de forma libre. Y también de las terceras jornadas ya se publicaron, ya está en línea la tercera publicación. Esta vez no es en formato libro, sino más bien en formato actas, pero se pueden encontrar en la página del instituto con las ponencias y conferencias presentadas. Así que bueno, acá no hubo que esperar demasiado, ya en 2025 lo pudimos sacar. En mi caso también, en las jornadas participé con una ponencia, además de la organización, y bueno, esa ponencia, así como las otras ponencias, ya están reunidas en las actas. Eh, a su vez, me gustaría destacar otra cosita vinculada a mi proyecto, es que ahora me encuentro, uno de los temas que estoy trabajando vinculado al teatro independiente en general, es la literatura dramática y el teatro independiente. Y en ese sentido, hay un artículo que ya se encuentra en prensa, perdón, para el Boletín de la Academia Argentina de Letras, que se va a llamar Literatura Dramática y Teatro Independiente, 1931-1950, parte 1, autores noveles de 1931 y 1932. Quería destacar eso porque es un trabajo que me viene llevando mucho tiempo, que todavía por supuesto no terminé, que es ambicioso porque pretenden estudiar a dramaturgos y dramaturgas, presentar, recopilar, más bien como buscar una especie de diccionario de semblanzas de aquellos escritores y escritoras que estrenaron obra en el Teatro Independiente entre el 31 y el 50. Y bueno, este artículo que se publicará en el BOA, el Boletín de la Academia Argentina de Letras, solamente va a tratar 2 años y entonces pensemos que todavía hay mucha tela para cortar de ese tema y por eso lo presento. Y por último, en relación a mi tema, también en el 2024 con Bettina Girotti, que es coordinadora del área de títeres, coordinamos una mesa de manera también interdisciplinaria porque fue participando de las jornadas, las primeras jornadas de archivo, cuerpo y memoria, dislocaciones del tiempo, pasados que actúan, que organizó el área que coordinan Nacho González y Laura Papa, si no digo mal. Ahí coordinamos una mesa que se llamó Investigadoras al Rescate, Desafíos, Aportes y Derivas Profesionales a partir del trabajo en y con archivos de artes escénicas, en la que participamos nosotras, también fue a Lalo Marín, Magalí Debes y Pamela Brownell, y lo interesante de eso es que, bueno, ese trabajo ya está publicado, pero más allá de eso, que de ahí salió un proyecto de Filosit que presentamos este año, que bueno, hay que ver si sale, por supuesto, y que en sí seguramente si sale lo informará también Bettina cuando le toque el área de títeres, porque ella sería la directora, yo voy a ser la codirectora, pero bueno, se desprendió también de esa participación en las jornadas que preparó otra área del instituto. Y bueno, nosotras también representamos a dos áreas distintas y que tiene que ver con esto de los archivos de las artes escénicas. Finalmente, y ya con esto la presento a Jimé, el último de los proyectos radicados en el instituto es un Filosit, que es las mujeres históricas y sus vínculos con el poder en las construcciones escénicas desde 2010 hasta la actualidad. Lo dirige Jimena Trombeta y ella va a explicar mejor de qué se trata junto con otros proyectos del instituto. Gracias, Daniela. No, gracias a vos, María, por tu síntesis y tu concisión habitual. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, Mari.
Efectivamente, es un proyecto que lo que busca es investigar las mujeres históricas. Tenemos una selección específica, ¿no? De mujeres que se enmarcan entre el siglo XIX y el siglo XX y que lo que hacemos es revisar cómo se representó la historia de ellas en el marco del teatro del 2010 al 2021. Eso es puntualmente el Filosit que estuvimos trabajando en el periodo 2022-2024 con la extensión, ¿no? Pero que efectivamente, por el tipo de temática, nos queda breve la cantidad de tiempo, así que hemos pedido renovación para poder poner un mayor foco en las mujeres del siglo XIX, dado que quedó, digamos, el estudio y el resultado, digamos, de la publicación que se va a realizar está en evaluación igual, ¿no? Uno va a andar destapando antes de tiempo. Pero digamos, eh, la publicación que está en evaluación en Revista Liminales trabajó y se enfoca en publicar solamente lo que son las mujeres históricas, pero del siglo XX. Y aparece, sí, una de las figuras del siglo XIX como Lola Mora, pero después nos concentramos en Victoria Ocampo, Alicia Moró, eh, Salvadora Medinón Rubia, Eva Perón y Alfonsina Storni. A partir de ahí, nos interesa, una vez que, digamos, incorporemos en la renovación a mujeres como Camilo Gorman, que habíamos trabajado en su momento en el Filosita anterior en el marco del cine. O sea, venimos hace rato ya con este estudio. Y bueno, y en el marco del cine, cuando habíamos trabajado con las mismas figuras, pero no representadas en el teatro, sino en la cinematografía, estábamos estudiando Camilo Gorman. Camilo Gorman se va a incorporar en el marco de la renovación en conjunto con Encarnación Escurra y también con Juana Manso, porque hay uno de los investigadores que llevó adelante la última obra, digamos, del periodo que representa a estas mujeres, que un poco en algún punto como que concentra a todas las mujeres que estudiamos en el Filosit en una misma obra que fue en streaming en el marco de la pandemia. Y bueno, en ese caso nos interesaba entonces incorporar a Juana Manso, que es una figura que aparece en esta obra de Cecilia de la Torre, y que nos parece interesante como para comprender un poco esta idea de cómo es que se mira a las mujeres en la actualidad, sobre todo mujeres que conformaron parte de la historia argentina y que a su vez estuvieron relacionadas con hombres que desde algún lugar tenían determinado poder o digamos o estaban en la escena pública y en la escena política. Obviamente esto lo hacemos a partir de una mediado, digamos, por la teoría de géneros, pero a su vez incorporamos en este último periodo la teoría de los afectos, porque nos parecía importantísimo, digamos, incorporar esta teoría para comprender, digamos, también cómo se las reconfigura en el presente, ¿no? Y desde qué lugar de lo afectivo impactan estas figuras en el teatro, porque además no merma la producción de mujeres históricas en el teatro argentino. Nosotros y nosotras puntualmente nos enfocamos muy especialmente en lo que es teatro porteño, más allá de que por ahí existan algunas obras por fuera, pero nos enfocamos en el teatro porteño. Y lo que les traigo un poco a cuento, que me parece como para que se enmarque cada uno de los trabajos, porque lógicamente son trabajos escritos por Dulcinea Ratagán, en el caso de Esculpir a Lola Mora. Estamos hablando de Alicia Moró, Victoria Ocampo y Eva Perón, Memorias de lo Posible, por Rocío Villar, que trabaja con Eva y Victoria de Mónico Tino, Alicia Moró, Sueños Tardíos de Walter Operto. Después tenemos que pensar también la obra que retoma Pamela Musinski, que es Alfonsín y los hombres, de Mariano Moro. Y también aparece, bueno, la obra obviamente de Salvadora Medinón Rubia. Acá lo que hago, este sí, es un trabajo propio que estudia las dos versiones de las descentradas, tanto la de Eva Alac como la de Adrián Canale. Y finalmente aparece el trabajo de Mujeres de la Historia, esta obra que les digo que generó Cecilia de la Torre,
que es el marco de la pandemia, estamos hablando de los años 2020, 2021, y que estudia gran parte de las mujeres con las que efectivamente trabajamos. Pero sí me interesa destacar que se concentra en el estudio de Alfonsina Storni, Mariquita Sánchez de Thompson, Lola Mora y Juana Manso. Eh, Quisiera leer un poco los resúmenes de estos trabajos. Me parece que puede ser como bastante claro en, en qué, digamos, en dónde es que se pone el foco al momento de estudiar a cada una de las figuras. Por ejemplo, Dulcinea Ratagán va a decir: en estas páginas nos preguntamos por la representación corporal de la figura de Lola Mora en tres obras que traen a la escultora argentina al presente. En un análisis de algunos elementos que aluden al artista y su historia, indagamos si en las emociones que expresan los cuerpos se puede inferir algún posicionamiento político en el ámbito patriarcal y heteronormativo de principios del siglo pasado, entendiendo, como afirma Sara Ahmed, ¿no?, que las emociones nos muestran cómo el poder moldea la superficie misma de los cuerpos y de los mundos también. Nos acercamos a la producción poética del teatro pensando una dramaturgia desde los afectos que entre en vínculo con el público. Tomamos la propuesta del llamado giro afectivo, especialmente de la teórica feminista Sara Ahmed, para analizar las emociones expresadas en los cuerpos de las intérpretes como posibles cuestionadoras del poder, y en tanto, desde la perspectiva afectiva, es posible considerar la asociación entre sufrimiento y desempoderamiento y o victimización, y discutir la vinculación de los afectos con la acción política. Esto es una cita de Provani. Esto a sabiendas de que las emociones siempre están presentes en las producciones escénicas. Recordemos que los cuerpos son emoción. A continuación vamos a aproximarnos a la figura y personalidad de la escultora argentina Lola Mora a través de la evocación escénica de la actriz Verónica Vélez en la obra Elegía Lola Mora, dirigida por Eduardo Guilio, y de la actriz María Marchi en la obra Lola Mora, un ángel audaz, dirigida por Leandra Rodríguez, y en los cuerpos de Anabela Blanedo, María Sara Cadirola y Laura Donadini, que danzan en la obra coreográfica Nereides. Y acá, obviamente, siempre, digamos, a medida que vamos como seleccionando el corpus, de repente aparecía esta cuestión de, bueno, me corro de la fecha, bueno, pero digo, tiene sentido de todas maneras que si sigue siendo productiva la figura, y de hecho aparece en una obra como Nereides, sea incluida Nereides en el marco del 2024, más allá de que el proyecto, desde lo formal cierra en el 2021, nos parece que como todavía siguen siendo productivas, y de hecho por eso estamos pidiendo la renovación, sigan de hecho estando o aparezcan, digamos, en el análisis obras que se excedan, digamos, de ese periodo. En el caso de Rocío Brillar, va a decir sobre Alicia Moró, Victorio Campo y Eva Perón, Memorias de lo Posible. Durante la primera ola del feminismo, que tuvo lugar principalmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, varias mujeres argentinas se destacaron por sus luchas por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Sin lugar a duda, el voto femenino, cuya ley se aprobó el 9 de septiembre de 1947 y se promulgó el 11 de noviembre de 1951, marcó un hito en el marco de estas luchas. Sin embargo, lo que pudo pensarse como un campo de sentido compartido por todo el sector feminista, abrió las aguas y generó algunas discusiones y polémicas que ponían el ojo sobre la intencionalidad política de priorizar la ley como una conquista peronista más que como el resultado del reclamo y la lucha legítima de las mujeres. El voto femenino, que había sido una meta fundamental para la militancia feminista, fue percibido por algunos como un instrumento de demagogia utilizado por el propio Perón. En el marco de esta polémica, las figuras de Eva Perón, Alicia Moró y Victorio Campo constituyen una tríada de semejanzas y de diferencias, intereses en común y puntos de vista distantes, en los cuales la noción de cultura y civilización y la pertenencia de clase tensionaron y polarizaron la manera de entender al feminismo y a la militancia. Este trabajo tiene como objetivo establecer un diálogo entre las representaciones de Alicia Moró, Victorio Campo, a través del análisis de las obras de teatro Alicia Moró, Sueños tardíos, de Walter Operto, que es del año 2018, y Eva Victoria, de Mónica Otino, de 1992, pero con la versión, por eso en el caso esto ingresa por ese motivo, con la versión adaptada de Urquijo y Graciela Dufo del año 2011.
En el caso de Musinski, que trabaja con la figura de Alfonsina, dice, bueno, nuestro trabajo intentará dar cuenta de una Alfonsina que no puede dejar de pensarse respecto al modo en que sus versos supieron ser una respuesta a los prejuicios y a la misoginia de cierta vanguardia varonil de su época, y con ello el modo en que la condición de crear les era vedada a las mujeres, puesto que la vanguardia de entonces, liderada por varones, establecía que no estaban capacitadas para ello. Esto es que la acción de escribir convertía al hombre en un genio, pero a la mujer a alguien que desobedece lo que por naturaleza le corresponde por ser mujer, es decir, que éstas debían respetar las leyes naturales. En esta línea es que buscaremos dar cuenta del feminismo de Alfonsina y por ende de la mirada política del deseo que ésta trabaja en sus obras más tempranas, y con esto se ha llevado al campo teatral construyendo un imaginario social de la figura alfonsina que se distancia de la insignia que ella deseó levantar. En el caso de Salvadora Medina Onrubia se sitúa como una figura histórica controversial. Nació en La Plata en 1894, fue maestra y periodista, siempre anarquista, postura política que la hizo partícipe y protagonista de la liberación de Simón Radovítsky, anarquista preso por la muerte de Ramón Falcón, jefe de la policía. Y a partir de ahí, bueno, para no hacerlo tan largo, digamos, hago todo un recorrido biográfico, obviamente nutrido a partir de diversas biografías. Y lo que digo es, bueno, acercarse a la figura de Salvadora Medina Onrubia en algún punto implica estudiar a una mujer que adquirió un poderío amparado en sus vínculos y en la controversia de haber sido militante anarquista y parte del Cuarto Poder en el marco del periódico más instalado en la Argentina del 20 y del 30. Por estas características, creemos que Salvador es una de las figuras que impulsa algunas de las preguntas rectoras que diseñamos en la introducción del proyecto, y que tiene que ver justamente con pensar eh, cómo es que influyen finalmente, digamos, cuál es el vínculo que tienen en relación con estos hombres y puntualmente en el desarrollo del estudio sobre Salvador Medina Onrubia, donde reviso las obras de Adrián Canale y de las puestas, ¿no? De Adrián Canale y de Eva Alac, puntualmente sobre las descentradas, siempre se trata de las descentradas. Lo que hago es observar cómo eh, esos vínculos están situados también en pensar su rol como una mujer anarquista, política, trasladada, ¿no? a las descentradas en el personaje de Elvira y trasladado su vínculo con Botana, obviamente en la relación que tiene con digamos, la protagonista, que es Elvira, con su marido, con el marido, digamos, de las descentradas. Así que bueno, ahí hago todo un recorrido eh, donde incluso, digamos, avanzo también con el vínculo que puede, o, digamos, o con obras de teatro con las que se las puede llegar a relacionar, como Hedda Gabler, en tanto que la propia obra, ¿no? Nombra esta obra de Ibsen. Y bueno, después tenemos el trabajo entre ficción y realidad, memoria, lugares de memoria y representaciones feministas en mujeres de la historia, parte uno y parte 2. Esto es de Luciano Oliveira. Él dice, bueno, Mujeres en la Historia, parte uno y parte 2 son dos experiencias tecnoviviales dirigidas por Cecilia de la Torre en Buenos Aires, 2021, 2020 y 2021, respectivamente, durante la pandemia de COVID. En este texto analizamos esas experiencias a la luz de las ideas sobre la memoria, así como sostienen los lugares de memoria, bueno, Pierre Nora, de la representación del pasado Roger Chartier, y la experiencia tecnovivial discutida por Jorge Dubati. Ya para reflexionar sobre la noción de ficción, dialogamos con Chartier y con bueno, un trabajo personal. Nuestro objetivo es esclarecer de qué manera dos puestas en escena contemporáneas ocurridas por streaming contribuyen a la representación y valorización de las memorias y experiencias destacadas de estas destacadas mujeres históricas argentinas como, bueno, Storni, Mariquita Sánchez de Thompson, Lola Mora y Juana Manso. Además de este proyecto, otra cosa que sí vengo un poco a recopilar en el marco de este año es un poco las obras que fuimos registrando en el marco del ciclo Teatro Presente. Teatro Presente es un ciclo que lo que hacemos es entrevistar directores, actores, actrices, directoras, dramaturgas, dramaturgos, digamos, gente del campo teatral
que esté llevando obras de teatro en escena actualmente, no solamente, digamos, como una manera de difundir el teatro porteño, sino además como un modo de poder ir generando de a poquito un archivo de lo que se va produciendo en el teatro de la ciudad. Entre las... Muy interesante. Sí. Muy- Por ahora, bueno, vamos con algunas de las. Hasta ahora, este año, bueno, entrevistamos Cómo evitar romper las cosas, El suelo que sostiene a Hander, Rastro del gesto analógico, La era del olvido, Los habitantes, Enamorarse es hablar corto y enredado, La negación de la negación, Lorena, Entre tus siestas, Yo Fedra, Lo que esconden los libros, El David Marrón muerde y Mongo y el ángel, entre otras. Y bueno, y después obviamente volvemos a extender la convocatoria de Bibliografía de las Artes para que nos envíen sus publicaciones, así lo digo, que nos envíen sus publicaciones en el marco del instituto, así podemos ir completando la base de datos que suele ser muy fructífera para poder hacer investigaciones, así que por favor. Bueno, y esto. Bueno, entonces, les agradezco muchísimo porque ha sido como si bien no estaban los otros integrantes, ustedes los y las trajeron, de modo que tenemos me parece, un panorama de lo hecho y lo que está haciendo. Así que, bueno, no me resta más que agradecerles e insistir con esto, ¿no? Que se pueden comunicar con ustedes, están sus mails en la página del instituto donde también se pueden revisar las publicaciones y nos encontraremos, no sé, de aquí a el año próximo, tal vez, para ver cómo sigue cobrando forma, ¿no? Todo esto, toda la investigación. Les agradezco realmente mucho, mucho el tiempo y haber podido hacer esta presentación, que es muy, muy útil, muy útil. Bueno, Gracias a vos, Daniela. por favor. Muchas gracias, Al, Daniela. al contrario, a ustedes, a ustedes.